A propósito, que hoy está en las noticias esa figura jurídica denominada legítima defensa, vamos a ver qué es legítima defensa. En este caso vamos a analizar una sentencia en la cual se trata un tema que es muy de todos los días en los colegios, riñas. Y esto va para madres y para adolescentes, es muy importante, no en especial para abogados, ¿sí? ¿Por qué es importante reconocer qué es lo que sucede en una legítima defensa? Por lo siguiente, imagínense en este escenario en donde unos adolescentes en un colegio ya se causan bullying el uno al otro y un día decide uno citar al otro y decirle: a la salida nos vemos. Sí, normales, ustedes ya saben que, y sobre todo si son adolescentes y fueron adolescentes, esto sucede todos los días, parece muy normal y uno dice, bueno, pues es que estábamos peleando los dos y ¿cómo voy a resultar yo condenado? ¿Sí? De eso se trata el análisis de esta sentencia. Esta sentencia es de casación, Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, del 26 de julio de 2023. Y la traemos a colación precisamente para que usted, si es madre o si es adolescente o si no lo es, identifique si una citación a una riña conlleva una legítima defensa para aquel que agrede a otro, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué pasó. En este caso, entonces, ya dijimos, se citaron para una riña, no vamos a decir la fecha, unos compañeros se citaron en una cancha de fútbol, no vamos a decir la ciudad. Allí entonces se trenzaron en una riña. El primero golpeó al segundo en el rostro, mientras los demás gritaban eufóricamente y se reían y animaban a que siguieran dándose puños, ¿cierto? Es lo normal, eso se vive en todos los colegios, pero no confundamos normal con algo que es legítimo y que sea legal. Después de esa riña se valoró la víctima y se estableció, o sea, la víctima es uno de los compañeros que se citaron a golpes, ¿sí? Y se estableció para ese otro alumno una incapacidad médico-legal definitiva de 35 días y además con secuelas consistentes en deformidad física que afectó el rostro y perturbación funcional del órgano sistema de la respiración, ambas de carácter permanente. Entonces, la progenitora, o sea, la madre de ese que fue lesionado, que también se citó a darse golpes con el otro, presentó una denuncia penal, ¿sí? En primera instancia, el juzgado penal para adolescentes con funciones de conocimiento profirió un fallo, esto fue en 2021, mediante el cual absolvió al adolescente acusado. Luego, la fiscalía no queda contento con esta decisión y decide interponer un recurso, el cual es decidido por el Tribunal Superior. Pero este tribunal revocó y decidió sancionar a ese menor que le pegó al otro y le propinó esa incapacidad superior a 35 días y secuelas en el rostro y afectación para respirar. Esta sanción de amonestación con base en el artículo 182 del Código de Infancia y Adolescencia. Y además el tribunal ordenó que tomara este menor un curso educativo sobre respeto de los derechos humanos y convivencia ciudadana a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público por el término de un mes. Posteriormente, entonces, la defensa del otro estudiante, el que se acusa de haber agredido y causado esta lesión, interpone un recurso. La defensa del menor que fue condenado por el tribunal argumentó en este recurso especial que el fallo condenatorio del tribunal se había sustentado en pruebas documentales que no fueron practicadas en el juicio. Pero esto lo desvirtuó la Corte Suprema de Justicia, manifestando que se había decidido por el tribunal apoyándose en lo declarado en el debate oral por el menor agredido y el acusado y el testigo de nombre que no lo vamos a dar acá.
También en esta impugnación especial, la defensa manifestó que la hipótesis de la Fiscalía debía ser rechazada, pues el dictamen médico legal descartó el nexo de causalidad entre el daño en la nariz y el relato de la víctima sobre el ataque. También argumentó la defensa que la víctima era quien se había propinado sus propios golpes con sus propias manos en la cara. Obviamente esta circunstancia pues no se pudo acreditar y no pasó de ser una conjetura no demostrada o indemostrada, como afirmó la Corte Suprema en su decisión. Y es que además el mismo condenado por el tribunal declara en su interrogatorio, al preguntársele con qué lesionó al otro compañero, y responde que con las manos. Y dice además que le lanzó un golpe y que no se dio cuenta si se lo pegaría, pues ya estaba desesperado. Para resolver entonces la Corte Suprema de Justicia este recurso especial, manifiesta que aun si la pelea fuere programada por ellos, por uno o por solo los compañeros, o si se suscitó un encuentro fortuito en dicha cancha de fútbol donde se trenzaron en una riña, el resultado final fue que sin la intervención de alguna otra persona producto de los golpes propinados con sus manos por el muchacho acusado, sangró profundamente por la nariz y se dictaminó una incapacidad médico-legal en el otro compañero de más de 35 días, con secuelas consistentes en deformidad física que afecta el rostro y perturbación funcional del órgano sistema de la respiración, ambas de carácter permanente. Entonces termina concluyendo la Corte Suprema: si la víctima el día de los hechos salió del colegio hacia la cancha de fútbol en lugar de irse a su residencia, o si pudo o no avisar a las directivas del colegio, o si tenía o no celular, son aspectos que nada inciden en la declaración de justicia que hizo el tribunal. Pues para la Corte y para el tribunal lo más importante es que estaba probado que sí hubo una riña entre el acusado y el lesionado, producto de viejas rencillas entre ambos. Y por último, y lo más importante de esto, porque muchas personas van a pensar, pero es que era una riña, y entonces en esa riña por defenderse le mete un golpe, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Hay legítima defensa o no? Y esto es lo que dijo y precisó la Corte Suprema. No es viable reconocer la legítima defensa invocada por el recurrente en favor de su prohijado, pues como también fue abordado por el tribunal, la situación de riña descarta el reconocimiento de la causal de justificación excluyente de la antijuridicidad y por tanto de la entidad delictiva de la conducta. Y además sostiene esa tesis la Corte Suprema basada en otra sentencia ya proferida por la misma Corte, en la cual estableció que si dos personas deciden simultánea e intempestivamente agredirse, se sitúan al margen de la ley y por ello no hay lugar a hablar de una legítima defensa, salvo cuando en su curso alguno de los contrincantes rompe las condiciones de equilibrio del combate. Continúa manifestando la Corte para fundamentar su decisión y compartirla del tribunal, diciendo que la riña se caracteriza por la voluntad común de los contendientes de causarse daño, en tanto que en la legítima defensa, o sea, a diferencia de la legítima defensa, está en la necesidad individual de defenderse de una agresión ajena injusta, actual o inminente, es decir, no propiciada voluntariamente. Entonces, repito, la riña se caracteriza por la voluntad común de los contendientes de causarse daño, como en el caso que ya vimos, en tanto que en la legítima defensa está en la necesidad individual de defenderse de una agresión ajena, injusta, actual o inminente, es decir, no propiciada voluntariamente. Por esto anterior, y bajo esta tesis, la Corte Suprema de Justicia entonces resuelve confirmar esa sentencia proferida por el tribunal y condenar al adolescente como autor del delito de lesiones personales dolosas. Así pues que ya tienen una moraleja, una historia
que les va a servir tanto a padres como a adolescentes para que este tipo de cosas las eviten.